Buenas tardes. Un saludo muy cordial para las personas que nos están acompañando por las plataformas del CIMSE y a los colegas que estamos aquí en la sala Dinamarca del Instituto Internacional de Política Económica. Hoy tenemos un tema muy especial para el tercer encuentro de investigación y es que hemos titulado Desafíos de cómo recuperar la lectura. Este tema surgió a partir de don Enrique, publicó en la Nación un artículo que nos llamó la atención, que es Desafíos sobre cómo recuperar refleja el desafío de nosotros, y yo le agregué los sentidos en la parte docente, académica, pero somos de política económica, y entonces yo me pregunto si algo de lo que estamos discutiendo como problema tendrá que ser conectado con la política pública, ¿verdad? Don Enrique es doctor en educación y licenciado en ingeniería. Tiene una amplia trayectoria en el tema educativo y empresarial. ¿Sí? Trabaja mediante una organización en los temas del desarrollo de capacidades organizacionales, metacognición, coaching, educativo, pedagogía. Tiene varios libros publicados. Yo les invito a que vean la página de él. Uno de esos libros, me comentaba, ha servido para desarrollar, digamos, una estrategia en la Universidad de Monterrey. Posiblemente en la conversación nos va a mencionar. Entonces, sin más, le damos el espacio a don Enrique. Bienvenido a... Muchas gracias por la invitación. Tal vez podríamos comenzar hablando de Giovanni Sartori. Es un nombre que vale la pena volver sobre él, el autor, ¿verdad? Voy a apuntarlo aquí en pizarra. Sartori. Porque se habla poco de Sartori, pero sin embargo es fundamental para aquello en lo que estamos. Tiene un libro que se llama Homo Videns, que habla de una transición del Homo sapiens sapiens al Homo Videns. La diferencia está en que el sapiens sapiens es enculturado en el libro. A muchos de nosotros nos tocó nacer en medio de libros, ¿verdad? Había que leer, ¿eh? Era un deber moral la lectura, había que leer todo el tiempo, ¿verdad? Y el libro nos enculturó, ¿verdad? O sea, de pronto alguien dice, caray, una parte muy importante de mi preadolescencia se fue leyendo Los Tigres de la Malasia, de Salgari, ¿eh? Entonces, el libro nos estructuró. Entonces dice Sartori, ¿verdad? El libro es, y siguiendo un poco a Wittgenstein, y siguiendo un poco a Vygotsky, ¿verdad? Los límites del mundo son límites de mi lenguaje. Mi lenguaje se forma en el libro. Pero Sartori va un poquito más allá y nos recuerda que en el lenguaje hay dos niveles. Está el nivel denotativo y el connotativo. Cuando yo digo vaso, pues tengo una imagen de un vaso. Esto es un vaso. Y puedo tomar una foto al vaso y transmitir una foto del vaso. Pero también puedo elaborar conceptos como, por ejemplo, autonomía universitaria. Que eso nadie lo ha visto en una foto, no se le ve caminando por la calle, ni puedo tomar una foto a la autonomía, ¿verdad? Como se la toma un vaso. En el Homo sapiens, lograr ese nivel pasa por la lectura y pasa por el lenguaje. No nacimos para leer, o sea, hay un aprestamiento para la lectura, ¿no? Eso es sumamente importante en nuestros días. Y ese aprestamiento para la lectura nos da la capacidad de simbolización a través del lenguaje que nos permite entender, ¿eh? Que hay un vaso, que hay cosas que yo puedo tomarles una foto y ahí está, ¿eh?
pero también hay otros conceptos que yo tengo que construir porque no andan en la calle, ¿verdad? Hay un pequeño problema con el Homo videns. El Homo videns, enculturado en la imagen, pues le llega al vaso muy fácil, porque hay fotos de vaso. Pero autonomía universitaria, ¿dónde hay una foto de eso? ¿Qué pasa si al ser enculturado en la imagen no he desarrollado la capacidad de simbolización, diría Vygotsky, que el lenguaje y la lectura me permiten para poder aprender ese tipo de conceptos complejos? Eso Sartori lo decía en los años 80, hace ya 40 y 50 años. Y decía, caray, no le estamos poniendo atención ahora en la Universidad de Bolonia, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de 50 años va a haber que poner atención porque ya va a ser un tema civilizatorio importante. El Homo videns y no tanto el sapiens, ¿verdad? Entonces, eso vale la pena tomarlo en cuenta como un antecedente de esta presentación. El segundo antecedente de la presentación es una historia bien interesante de un autor que se llama Neil Postman. Pero también, esto también en los años 80. Esto se viene gestando desde hace 40 años para acá. Neil Postman hace un diálogo, construye un diálogo entre Aldous Huxley, lo leyeron ustedes tal vez, Un Mundo Feliz, ¿ah? Y George Orwell, autor de 1984, ¿verdad? Orwell, uno de los fantasmas que lo perseguían, Orwell temía que algún día se censuraran los libros. Bueno, porque él había vivido esa experiencia. La censura de libros no es tampoco tan extraña a nosotros, ¿verdad? De pronto un régimen dice, caray, vamos a quemar los libros, ¿verdad? Y entonces alguien toma el libro de Stendhal, el rojo y el negro, y dice, el rojo y el negro. Rojo, esto es un libro marxista, y lo tira al fuego, ¿verdad? Quemar los libros no es algo tan extraño en nuestra civilización y en nuestro tiempo. Pero ese es el tema de Orwell. El tema de Orwell era, en 1984, ¿verdad? El temor de que los libros fueran censurados. Huxley le decía, yo no temo eso. Yo lo que temo es que no haya falta censurarlos, porque ya nadie va a querer leer. ¿Ah? ¿Ah? Orwell remataba con que temía con que alguien nos privara de la información. ¿Ah? No se refleja en ese tipo de contenido. Perdón, que Orwell nos decía eso, que alguien nos privara de la información. Huxley decía, no va a hacer falta, va a haber tanta información, va a haber un cúmulo de cosas ahí dando vueltas que no vas a ocupar, te vas a perder en medio de todo eso. Inundado de información. Orwell temía que alguien nos ocultara la verdad. Huxley decía, nada que ver, nada que ver. La verdad va a estar un día en medio de la irrelevancia. ¿Ah? No va a hacer falta ocultar la verdad, vamos a tener Terians ahí dando vueltas y tomando fotos con sus orejas de perro caminando por ahí, y eso nos va a distraer todo el tiempo. No va a hacer falta. Y finalmente Orwell tenía que un poder supremo restringiera el acceso a la información y demás. Huxley siempre fue de la línea de que no, de que lo que iba a ocurrir es que el enorme apetito del ser humano por el entretenimiento nos iba a adormecer en un mundo. La frase es preciosa, ¿eh? En una cultura trivial, preocupada por los sensoramas, las orgías latrías y la pelota centrífuga. Términos que se inventó Huxley, ¿verdad? Pero que remiten un poco a la realidad de nuestros días, ¿verdad? De los realidades, estos programas de realidad, con concursos y todo eso que en la noche cuando llego a la casa a ver tele, ¿verdad? Pues veo el concurso, ¿verdad? Los padres de la isla, y quién se queda, y de quién van a expulsar, ¿verdad? Luego que abre el canal, en fin, eso. Entretengo en esas cosas. Este es Huxley. De alguna manera, dice Postman, Huxley gana la batalla. No llegamos a un mundo en el cual haya que prohibir los libros, especialmente porque ya nadie va a querer leerlos. Y si ustedes entran en una gran cadena de libros de nuestros días por ahí, van a ver que la parte de entrada está orientada a temas de entretenimiento o cachivaches, ¿no?
Yo voy a algunas librerías a comprar cachivaches, no libros. Y la gente que compra libros, de pronto dice, no, caray, aquí no encuentro lo que ocupo. Esos son un poco los antecedentes de este tipo de estudios, ¿verdad? Sartori, y el nivel connotativo y el denotativo del lenguaje. No tan fáciles de ver en el caso de Homo videns, ¿no? Más acostumbrados a ser enculturados en la imagen. Y bueno, uno busca darle solución a eso, ¿no? No sé, hay diferentes estrategias. Tengo una que es, antes ponía a mis estudiantes a leer un libro de Chamorro Premusic para un curso de liderazgo. Me encontré que Chamorro Premusic tiene una conferencia en TEDx. Les pongo una conferencia para que vean. Y luego entramos al texto. Pero lo que hago es, les planteo, esta es una de las 3 estrategias que hay por ahí. Les planteo una idea sobre el tema, sobre el liderazgo, sobre el tema que sea. Y dejo que elaboren libremente. Y luego les digo, bueno, ustedes tienen esta idea, esta creencia, hay centros y demás involucrados. Hagamos una pequeña lectura. Leanse ustedes esta página. Y díganme de la lectura de esta página, ¿qué diferencia hay con lo que ustedes pensaban antes? Y entonces ustedes dicen, me di cuenta de que no estábamos tan en lo cierto. Este texto me sirvió, ahí la clave es sirvió, me sirvió para tomar conciencia de tal cosa. ¿Vale? Eso es lo que llamaríamos el impulso de la agencia lectora, la construcción de la agencia lectora. En el pregrado, en el grado y en el posgrado. Construcción de la agencia lectora. Agencia como la capacidad de actuar, de hacer, ¿no? De darle dirección a lo que yo estoy planteando. Pero ¿por qué agencia lectora? Porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay toda una generación, o muchas generaciones, para las cuales la lectura fue algo como el agua para los peces. Yo no hago lectura porque me inculturaron la lectura, la leí desde pequeño, o sea, para mí leer es casi que una cosa espontánea. Pero la lectura es en realidad una competencia sumamente compleja que no surge espontáneamente. Y si usted no fue entrenado en la lectura, luego va a tener ese problema en algún momento de su formación. Sí, ¿no? Y la pregunta es del Homo videns, que fue enculturado a la imagen, o el problema es del centro de la academia. No sé, tuve una reunión con la gente de la Universidad Veracruzana y yo les decía, pero el problema es el estudiante, o son ustedes que tienen un modelo pedagógico con un estudiante que ya no existe. ¿Verdad? Un estudiante que tiene casi que en el ADN la capacidad de lectura, ¿verdad? Y para peores, me entraron con una estrategia que no está funcionando, que es el tema es que tenemos que lograr que ellos otra vez vean el placer de la lectura. Porque leer es bueno, la gente buena lee, ¿no? Y las imágenes aquellas muy lacónicas de un lector con su tío. O Virginia Woolf, sí, leyendo. Y caray, entonces, cuando estamos con el tema de la obligación moral de la lectura, porque leer es bueno y si no lees eres tonto, ¿no? Entonces, la resistencia es peor todavía. Porque lo muy bien se siente infantilizado, ¿no? De ahí que esa lectura profunda, esa capacidad de lectura profunda, en nuestros días es muy complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde estamos sometidos a una enorme cantidad de estímulos, donde la ventaja la da el procesamiento rápido, de respuesta rápida, responda rápido, ¿verdad? Donde hay una enorme sobrecarga de información, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se topa con la pantalla que tiene por lo menos 6, 7, 8, 9, 10 ventanas abiertas, más el WhatsApp diciendo, uno, o sea, entonces, estás en una tarea de multitasking increíble, ¿verdad? Con gran dominancia, como videns, ¿verdad? De lo visual y lo multimodal. Y también siendo sujetos
sujeto y objeto de, de lo que se llama el efecto Google. En mala hora lo pusieron Google porque se tiraron contra un gigante, ¿verdad? Pero el efecto Google es simplemente que yo tiendo a profundizar menos en algo si sé que lo puedo recuperar en Google. Eso está en Google, pero no hace falta que lo profundice. Pero ahí tiendo a confundir mi capacidad de hallar cierta pieza de datos, confundo eso con la capacidad de efectivamente procesarla. O sea, la capacidad crítica es procesarla. Uno puede ser estudiante, mire, yo sé que usted lo puede buscar eso en Google y lo va a encontrar en Google. Aquí el tema no es encontrar eso en Google, el tema es, una vez que usted lo encuentre, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo va a procesar eso? ¿Ah? Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir otras estrategias. Bueno, tomemos este texto, es un texto complicado. Entonces, que hagamos pequeños grupos y que en los grupos cada participante adopte un papel. El papel de analista crítico. Yo voy a criticar este texto y ver cuáles son las falencias o las preguntas que puedo hacer. El papel de indagadora o el indagador. Voy a construir preguntas a partir del texto. El papel de la persona orientada a la aplicación. ¿No? Este texto, ¿para qué nos serviría en el aquí y ahora en la acción diaria? Entonces, dándoles papeles entre una especie de juego de roles y movilizo al grupo a entrar otra vez en su modo de lectura. E insisto, no es un modo natural, ¿verdad? Por supuesto, estamos finalmente en un contexto de gran compresión temporal y de gran urgencia, ¿verdad? Ojalá los cursos fueran de solamente 4 horas, a llevar uno por 5 cursos al final de la semana. Bueno, en fin, todos estos factores que son propios de la condición actual ya están referidos por diferentes autores y demás. Eso está en la presentación, ¿verdad? Todo eso nos lleva a lo que podríamos llamar la subjetividad cognitiva contemporánea. No es una nueva capacidad, sino lo que hay es un desajuste entre el diseño tradicional del aprendizaje y cómo los estudiantes están configurándose para operar en entornos rápidos, fragmentados y multimodales. El procesamiento atencional, por ejemplo, ¿verdad? La atención es discontinua, ¿por qué? Porque estamos en multitarea. Porque salgo una pantalla, entro a la otra, le doy un estímulo para aquí, un estímulo por allá, y eso hace que tenga una gran dificultad para la lectura lineal, para sostener procesos atencionales. Es parte de la condición. Es como nos hemos adaptado al mundo en el que vivimos. O sea, no es una elección del individuo, sino que es la mejor manera de adaptarse a un mundo extremadamente acelerado. Entonces, este mundo acelerado implica el estar teniendo que saltar entre diferentes estímulos, filtrando rápidamente estímulos. Y de pronto, en medio de ese salto de un tema al otro, ahí uno dice, pero espera, tómate 8 horas para leer este texto del filósofo Max Scheler. Y no solo no tengo 8 horas, sino que ahora no tengo idea de para qué me va a servir eso. Entonces entro en una enorme contradicción. Todo lo que he aprendido de pronto choca con esa idea de debes leer. Y no solo debes leer, te debe gustar la lectura. Y debes también aprender qué fue lo que dijo el autor. Entonces, choca con esto que podemos llamar la subjetividad cognitiva contemporánea. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta o duda, si aparece algo en el chat. No. Así que esos son un poco grandes antecedentes, ¿no? Que tenemos, a los que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Tal vez el problema no es que los estudiantes no lean,
que no lean, sino que la universidad está diseñando lecturas para sujetos que ya no son sujetos estándar que estamos recibiendo, ¿no? En las universidades. Estamos más cerca del Homo videns que del Sapiens Sapiens, ¿verdad? Entonces, que el estudiante no tenga hábito lector es una consecuencia de toda su enculturación. El tema de chicos con pantallas, ¿verdad? Con el iPhone a los 4 o 5 años. Eso algo implica, algo va a pasar cuando un infante de 5 años tiene iPhone a los 5. Es interesante, en California está esta escuela, la escuela de la península, tiene un nombre, se me escapa el nombre en este momento, pero es una escuela donde va toda la gente de Silicon Valley, la gente que tiene más plata en Silicon Valley, manda a los hijos ahí. ¿Ah? Están prohibidas las tablets, están prohibidos los celulares, todo está prohibido. ¿Ah? Se sientan en mesas y conversan, se sientan en mesas y dialogan, y construyen proyectos, pero están las pantallas. Hasta los 12 años no hay nada de pantalla activa en el aprendizaje. ¿Funciona? Parece que sí. Es como, me recuerda mucho a la famosa escuela prusiana, ¿verdad? Cuando en Prusia deciden montar un sistema educativo que sea masivo, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, decía el zar, perdón, Kaiser. el Kaiser, ¿verdad? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos a diseñar una educación que es aquella famosa educación de filas bien ordenadas y estudiantes absolutamente quietos y callados, que dejan al docente dar la clase en paz, ¿verdad? Y el docente es entrenado, el primer curso que lleva es impostación de la voz, para decir, cállese, pase a la pizarra, y ser escuchado, ¿verdad? Y ser obedecido, y todo el mundo preparándose para ser un gran soldado, un gran ciudadano, un gran obrero. Bueno, en ese contexto de la educación prusiana, absolutamente ortogonal, ordenada, todo el mundo callado y bancaria, diría Pablo Freire, aún en ese contexto había un 5% de la población, la más pudiente, que no iba a ese tipo de escuelas. Iban a escuelas con mesas redondas, dialogantes, de construcción de proyectos. Y el aprendizaje basado en proyectos nace también en Prusia. Lo que pasa es que no lo conocemos así porque sencillamente lo que dominó fue el modelo prusiano tradicional, de filas ortogonales y todo el mundo calladito, dejando al docente dar su clase en paz. Un poco eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, las maestrías que reciben estudiantes con competencias profesionales altas, de gente que llegó ahí a la maestría, ¿verdad? Pero con esquemas cognitivos y afectivos de rechazo a la lectura analítica. ¿Ah? Construidos en un ecosistema formativo dominado, ¿por qué? Por la inmediatez, por la imagen, por la fragmentación informacional. Entonces, ese es un tema que es importante. Más que un déficit de capacidad, es más bien un desajuste entre esa subjetividad cognitiva contemporánea y el diseño tradicional universitario. Y bueno, ¿qué hacemos? La lectura tradicional no ha desaparecido, sigue estando ahí. Sigue siendo la fuente fundamental para la construcción de la capacidad de simbolización. Sigue siendo tan urgente como eran los tiempos de Vygotsky. Pero tenemos que entender que es una capacidad que se entrena. No es una capacidad que surge espontáneamente. El ser humano, a través de todo su desarrollo civilizatorio, tuvo que entrenarse para la lectura. Y uno agradece mucho, por ejemplo, el esfuerzo que hace esta joven española, Irene Vallejo, ¿verdad? El universo en un universo en un junco, ¿verdad? La idea del papiro, y el papiro es la hoja impresa, y de ahí el libro y demás, porque ella remite mucho a ese placer de la lectura. Y eso está bien, o sea, podemos hacer ese llamado, ¿verdad? Desarrollar el placer por la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es placentera, por supuesto que sí. Pero en un contexto más instrumental, como puede ser un posgrado, ocupamos otro tipo de
de estrategia, ¿verdad? Ahí es donde les decía, en ese segundo artículo que se llama Buscando las llaves bajo el farol, en ese segundo artículo pues, planteaba eso, ¿verdad? Que apostando por el placer de la lectura o por el control, ¿verdad? Si yo hago la lectura, le pongo 2 lecturas más, entonces voy a hacer el control de lectura la próxima semana. Y luego el quiz va del 40%. Y que yo no le va a tener problemas. Entonces, eso es como estar buscando la luz donde no va, ¿verdad? Conocen el chiste del farol, ¿verdad? El individuo que está buscando las llaves y se le acerca otro caminante y le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, bueno, aquí buscando las llaves, se me perdieron las llaves. ¿Y por dónde se perdieron? Ah, no, allá por la espesura. ¿Y por qué la está buscando aquí? Es que no hay luz. Entonces, un poco eso, buscar en el placer de la lectura o en el deber moral de leer, pues, buscar una salida y la cosa no anda por ahí, ¿verdad? Sino que anda por entender un nuevo régimen cognitivo en el que estamos, ¿verdad? La imprenta nos habla de algo lineal, secuencial y muy silencioso. Estar callados. Ahora no, ahora la estoy ponemos YouTube y estamos mandando mensajes y son el pipi, 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 las chicharras cibernéticas, ¿verdad? Están todo el tiempo ahí presentes, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de un mundo multimodal, muy fragmentado y muy acelerado, ¿no? Donde lo visual tiene su espacio. En aquel momento no, ¿verdad? Lo visual era muy... Uno hacía su lectura y hacía, si acaso, algún esquema, algún diagrama, esa era la parte visual, pero era un diagrama sencillo de los macroconceptos a partir de la lectura. Ahora no, ahora lo visual es lo que está mandando, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué leemos? Bueno, pues la lectura como virtud, ¿verdad? Stanislas Dehaene, ¿verdad? Es un francés que habla de cosas bien interesantes, ¿verdad? La lectura te hace más reflexivo, incrementa tu imaginación, ¿verdad? Entrena tu mente, mejora tu vocabulario. En algún momento intentamos entrar por aquí, por el lado de Dehaene, ¿verdad? Disminuye esa hiperestimulación, ¿verdad? Fortalece tu atención profunda, pero a la larga tiende a ser como una especie de boomerang, ¿verdad? Porque el grupo al final siente que lo que le estamos diciendo es: si lees, eres todo esto, y si no lees, ¿qué soy si no leo entonces? ¿Verdad? Entonces, poco imaginativo, poco reflexivo, sin capacidad de poner atención. Entonces empieza a haber una gran resistencia, ¿verdad? De ahí surge la famosa pedagogía de la culpabilización, ¿verdad? Si no lees, algo te falta. Entonces, bueno, ahí fue donde, poco conversando con un par de colegas del Instituto Tecnológico de Monterrey, pues hubo que ser un equilibrio, ¿verdad? A veces el placer de la lectura no es por donde puede ir la cosa, o el deber moral de leer, ¿verdad? O la obligación, ¿verdad? Si no lees te castigo, porque hay que castigar a toda la clase. Entonces, prueba. Comenzamos a ver un poco el tema de la agencia. La agencia como la capacidad que tengo de darle dirección, darle sentido a lo que hago. Es decir, yo soy capaz de. Esa es mi agencia, mi capacidad de agencia. Entonces, de ahí surgió el tema de la capacidad de agencia lectora. Hay también un par de colegas de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, que también han estado entrando por ahí. Por el tema de fortalecer la capacidad de agencia. Y la Autónoma de Barcelona. La capacidad Autónoma de Barcelona, como la cultura catalana es un poco más vertical, y si te dicen leer, obedeces. Es una cultura un poquito más vertical. ¿Verdad? Pero ha funcionado mejor entrar por el lado del modelo de la agencia lectora en el posgrado, ¿verdad? Entendiendo que la lectura es una tecnología cognitiva de alto costo.
caray. O sea, realmente desarrollar la capacidad de aprender un texto, de hacerle preguntas al texto, de criticar el texto, de compartir con mis colegas el texto, de buscarles, darle sentido al texto en función de un desafío que estamos teniendo en este momento, pues eso es todo un reto. Es parte de lo que llamamos la agencia lectora en el posgrado, que tiende a manejar un enfoque más utilitarista. O sea, de pronto, cuando tiramos la frase anzuelo, ¿verdad? Me acuerdo de la semana pasada con un grupo de maestría, la frase anzuelo, ¿verdad? Que el bienestar produce desempeño, ¿no? El mayor bienestar lleva a mayor desempeño. No, por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo. Yo siempre he pensado eso. Para mí es muy maravilloso esa idea porque va de acuerdo con lo que he pensado toda mi vida. Pues ahora sí, tenemos este pequeño texto de Porter y Lawler, dos investigadores de los 70. Ellos demostraron que la cosa es al revés, ¿no? Que no es el bienestar el que induce el desempeño, sino que es el desempeño, hacer las cosas bien, lo que induce el bienestar, que era al revés la cosa, por así decirlo, ¿verdad? Pero claro, los estudiantes leen de pronto ese corto texto, lo discuten desde diferentes papeles, el papel del visor crítico, el papel del indagador, la persona que hace preguntas, el papel del práctico, ¿verdad? De esto que tiene que ver con lo que estamos haciendo, y de pronto se dan cuenta de que, caray, la cosa es al revés. Entonces ahí es donde el estudiante dice, ya le vi la utilidad de esto de la lectura. La lectura me ayuda a pensar mejor. Entonces la lectura deja de ser obligación moral para convertirse en la plataforma para pensar. Pero no se le puede decir al estudiante eso de entrada, ¿eh? Lea porque eso te ayuda a pensar mejor, porque te va a decir, entonces como yo no leo, pienso. Entonces, más bien es un aprendizaje situado, o sea, se aprende estando ahí, se aprende a través de la acción, ¿verdad? No planeo para luego actuar, sino que actúo. Y en la actuación, la estrategia va emergiendo. Como diría un tal Henry Minster, que decía, no planees antes de actuar, sino que empieza a actuar y en función de tu actuación comenzarán a aparecer datos, nuevos descubrimientos y la estrategia irá emergiendo el camino. La gente Minster está metido aquí. Eso es. Muy bien. Entonces, bueno, pues hablamos de agencia dentro del posgrado, ya cuando ustedes quieran revisar más a fondo estos elementos, ¿verdad? Sí hay que recordar 4 cosas. Primero, en nuestro contexto, esa lectura profunda, analítica, sistémica, estratégica, crítica, pero una competencia de alto costo, es carísimo. Es carísimo, cuesta mucho. Hay que invertir muchísimos recursos en ella, ¿verdad? Entonces, caray, eso se logra cuando nuestro estudiante adulto le ve una utilidad clara, ¿cierto? ¿Verdad? Ve la utilidad de eso y dice, caray, la lectura yo la voy a jugar bajo demanda. ¿Por qué la activo? Porque me ayuda a pensar mejor. Porque me ayuda a entender que ciertas ideas preconcebidas, pues, ya revisando autores, resulta que no son así, que la cosa es diferente o se complementa con, pero bueno. Y eso pues es lo que hemos un poco llamado, pero es un término muy común, está dando vuelta, pasar de la lectura como obligación moral a ese concepto de post-lectura. La lectura como un tomar conciencia de su utilidad. La lectura es aquella capacidad que me ayuda a pensar mejor. Tengo que pensar mejor para leer, pero también el leer me ayuda, es un bucle, ¿verdad? De retroalimentación, ¿no? Pensar mejor para leer y leer para pensar mejor, ¿no? Eso me ayuda a aprender mejor los conceptos y manejarme mejor en el contexto de aprendizajes tan sofisticados como el posgrado, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? La agencia lectora es un poco el elefante, está en la sala, pero no se habla de ese elefante, ¿verdad?
no que una obligación, ¿verdad? Tenés que leer, ¿por qué? Porque estás en una maestría, y en maestría la gente lee mucho. Acá, no sabía. ¿Verdad? Va bien, de lo que se trata es que es de tener la lectura como una metodología de alto costo, ¿verdad? Algo súper especializado, ¿verdad? Que activo bajo demanda. Es una práctica que me ayuda a pensar mejor. Pero esa práctica yo la puedo activar a través de pues, un cierto conjunto de estrategias. Les comentaba dos de ellas, ¿verdad? Tal vez la más utilizada es un poco tomar el grupo en frío, discutir un concepto, discutir las impresiones que tienen sobre un concepto, cómo ven la cosa, y luego ofrecer a los grupos textos para que los revisen, y muchos de esos textos pueden ser incluso contraintuitivos. O sea, de pronto, caray, la idea que se estaba planteando no era así, ¿verdad? Como yo pensaba que eran las cosas, pues no necesariamente funcionan de esa manera. La experiencia indica, por ejemplo, un ejercicio muy bonito con la gente de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey. El ejercicio tiene mucho más impacto, es un ejercicio de otro dominio, pero un poco la conclusión es la misma. El ejercicio tiene mucho más impacto si hay colaboración, si es en grupo, ¿no? Que se hace el esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay efervescencia colectiva. Uno en grupo hace cosas o llega más allá que no lo lograría en solitario, ¿verdad? El grupo se apoya y construye la lectura no como una capacidad cooperativa, sino como una capacidad colaborativa. Cooperativa me refiero en el modelo cooperativo, nos repartimos el trabajo, ¿verdad? Usted lee páginas de 1 a 5, usted de 5 a 10, usted de 10 a 15, usted de 15 a 20, y luego cada quien hace un resumen. Y cuando hacíamos eso, cooperativo, no nos salía bien, porque el que leía de 15 a 20, había un montón de cosas que sabía saltar y no lograba captar, o sea, entonces eran unos enredos tremendos. Colaborativo más bien es, leemos el mismo texto, ¿verdad? Pero lo dramatizamos, ¿verdad? Leemos primero, leemos después, entonces diferentes papeles. Y también nuestro grupo que está leyendo, pues diferentes visiones, ¿verdad? El otro día hicimos una visión que fue tomar 4 modelos de pensamiento, ¿verdad? Pensamiento analítico, desagregar todo, pensamiento sistémico, conectar conceptos, pensamiento estratégico, perdón, pensamiento crítico, ¿verdad? Es validar, validar, o sea, poner a prueba lo que se está viendo, y pensamiento estratégico, ¿no? De todo ese montón de factores, ¿cuál es el que es una palanca donde tenemos que actuar? Y entonces hicimos una lectura donde pues los grupos revisaban esas ideas desde esas 4 dimensiones de tipos de pensamiento. Entonces se hace una especie de role-playing. Perdón por la mala palabra. En el dominio del Sapiens esto no siempre es bien visto, pero para el Homo videns los procesos de ludificación pues, son muy naturales, ¿verdad? Porque ellos vienen de una atmósfera ludificada, ¿ah? O gamificada, ¿verdad? Todavía más complicado, ¿verdad? La diferencia básicamente es que ludificada tiene que ver con la capacidad espontánea de emisión del ser humano, ¿verdad? Buscamos libremente comunicar, buscar emociones placenteras como el placer de la sorpresa y placer, ¿verdad? En tanto que cuando hablamos de gamificado, estamos hablando de dinámicas propias del juego, que es como lúdica pero sujeta a reglas, dinámicas propias del juego aplicadas en el contexto de la clase, ¿no? Es todo un reto porque no sé si a ustedes pasa, pero en mí a veces la tradición prusiana, lo que me domina, ¿no? Prusia se hace de mí y quisiera decir, guarden silencio, déjenme dar la clase en paz, ¿verdad? Pero de pronto, caray, eso me dará paso
como cualquier intento que hace uno de atacar el síntoma y no el problema de fondo, ¿verdad? Te da paz unos minutos, pero luego pagas toda una temporada de altísimos costos, ¿verdad? Así que, bueno, planteamos una serie de estrategias para fortalecer la agencia lectora de los individuos, ¿verdad? Les adelanté dos hoy, ¿verdad? Me parece que son bastante comunes, que es esa, ¿verdad? Tomar al grupo en frío, discutir sobre una idea, sobre las nociones que traen, y luego pedir al grupo que en diferentes equipos hagan una lectura de un párrafo corto, ¿no? Y que luego volvamos entonces a ver qué te enseñó ese párrafo, con qué está de acuerdo y con qué no lo está con respecto a lo que acabamos de conversar como grupo, ¿no? Son diferentes estrategias, tienen ustedes, digamos, ahí hay un pequeño inventario, ¿verdad? Pero muchas de ellas tienen que ver con darle al lector esa capacidad de agencia, de decir, caray, esto es útil, esto vale la pena, esto me está ayudando a resolver, me ayuda a pensar mejor, me ayuda a decidir, me abre la perspectiva a cosas que no tenía bien claras, y ahora sí ya lo están. O una perspectiva sesgada, una idea que tenía, resulta que este texto me la ha puesto en tensión, porque esta era solo la mitad de la historia, ahora es la mitad de la historia. Pero en todo caso, el punto aquí es que, digamos, la lectura como tal no la podemos tomar como algo dado, ¿no? Como una constante de entrada en la ecuación estudiantil, ¿verdad? Sino que es una capacidad que hay que estar alimentando y desarrollando en un contexto donde ya esta lectura no es algo espontáneo. Y a grosso modo eso es un poco lo que tratábamos en Buscando la luz bajo el farol y el efecto Google. E insisto, no es culpa de Google, simplemente es que cuando yo siento que algo está ahí, pues ya no hace falta que lo aprenda a fondo, ¿no? Bueno, en nuestros tiempos también pasaba, ¿no? Yo también tenía compañeros que decían, ese libro de mecánica de sólidos, el Popov, está en la biblioteca. Sí, pero el problema no es que esté en la biblioteca, el problema es, ¿verdad? Si te dan el libro y lo abren una página al azar, serías capaz de resolver ese ejercicio. Una cosa es saber todo este libro, otra cosa es que el libro está dentro del libro, ¿cómo hago yo para accionarlo y responder en forma, ¿no? Algo que nos está alcanzando en nuestros días, pero como les decía, tiene desde hace 50 años para acá, ¿no? Con Sartori y con Postman, que ya desde ahí planteaban cambios civilizatorios importantes. ¿Que se reflejan dónde? Pues en la academia. En la academia. Hay un proyecto muy bonito en la Universidad de Bolonia, ¿verdad? Bolonia está no próxima, bueno, en términos de ellos ya está casi a la vuelta de la esquina de cumplir los 1000 años, ¿verdad? Pues va a estar en el 2088, pues ya se están preparando, ¿verdad? Ya solo faltan 62 años, ¿verdad? Ya llevamos 938. Entonces, un poco lo que están primero son grandes retos de corte civilizatorio. Y uno de ellos es ¿verdad? El trabajar con generaciones que no fueron inculturadas en el libro, no fueron inculturadas en la imagen. Y para alguien que está inculturado en la imagen, insisto, es muy fácil entender lo que es una taza. Una taza yo puedo verla y puedo tomar una foto. Pero me cuesta mucho más entender el concepto de flexibilidad cognitiva, porque de eso no hay fotos. No lo veo yo en lo real. Y entender ese otro concepto tiene que ver con armar capacidades de simbolización, que es, bueno, para lo que nos inventamos la lectura, ¿no? Para pensar mejor. Llegamos a lo mismo de siempre, ¿verdad? Llegamos a la lectura como una herramienta para pensar mejor. Lo que pasa es que llegamos por otra vía.
no por la vía prusiana de la obligación, sino por la vía de, muy al estilo Huxley, ¿verdad? Del placer, de la curiosidad, del descubrimiento, ¿verdad? De trabajar así las cosas. Me recuerda mucho al experimento de este hindú que se llama Sugata Mitra. Es un informático hindú que pues, también ha entrado en muchos procesos educativos, cerrando el siglo XX, en 1999, ¿verdad? Su oficina está en la India, ¿verdad? Da del otro lado de la pared, da a un barrio de miseria. Un poco lo que se vive en la India, ¿verdad? Que son grandes contrastes, muy cercanos entre sí. Y Sugata Mitra lo que hace es, pues, hace un hueco en la pared. Pone un plexiglas de seguridad del otro lado, ¿ah? Y agarra una computadora con Windows 98, Internet 24 horas, mirando para afuera. Hace otro hueco en la pared pequeño, pone una protección y saca un teclado. Hace otro hueco en la pared y pone una especie de mouse, que era como una bola que se giraba y cuando uno presionaba, pues hacía clic el mouse. Y lo deja ahí, lo dejó sin más. Esperó un par de semanas y lo que observó fue que efectivamente cuando la computadora estaba ahí, sin que nadie la tocara, pues rápidamente aparecían tres chicas y que se ponían a ver ahí, a mover el teclado, a mover la bolita, y decían que moviendo la bolita pues se movía la flecha en la pantalla, y que accidentalmente se apretaban la bolita y estaba la flecha sobre algún objeto de pantalla, ese objeto se abría y se cerraba presionando la X. Un Windows 98 que está en inglés, y estos eran chicos que hablaban bengalí, ¿no? O sea, ni siquiera el idioma era, ¿no? Sino que bueno, después de horas de estar ahí, pues alguno tenía que irse, se iba, pero había un segundo anillo de 12 a 16, y alguien del segundo anillo pues tomaba la posición de que partía. Había un tercer anillo de 64, ¿verdad? Era como los modelos de Bohr, ¿verdad? Esos modelos atómicos, ¿verdad? Donde se iban intercambiando en función de quién iba a salir entrando. Bueno, resulta que en cosa de 8 meses aprendían movimientos del inglés, aprendían movimientos de Paint, bajaban música, en fin, hacían cosas a punta de simplemente tener la curiosidad como atractor, ¿no? La curiosidad como atractor que motivaba a la autoorganización grupal para utilizar un recurso que estaba ahí. El experimento es muy exitoso y a Sugata Mitra le dan, creo que fue el Banco Mundial, le da una buena cantidad de dinero y instala como 3.000 computadoras en toda la India y Pakistán. hay que cuidar un poco la cosa, ¿verdad? Y siguen funcionando. Se llama el experimento hueco en la pared. El experimento es exitoso, funciona muy bien, habla mucho sobre el tema de la autoorganización. Descubre algo bien interesante, que es que funciona mucho mejor ese aprendizaje autoorganizado cuando se pone a una joven como asistente. Alguien que haga preguntas, que acicatee, ¿verdad? Alguien que haya estado ahí. Bueno, otra vez Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Aquella persona que te ayuda a aprender cosas que no podías en solitario. Bueno, el tema aquí es utilizar ese tipo de herramientas para, a través de la colaboración grupal, de hacer ese tipo de diseños, ir movilizando a los grupos, a los estudiantes, hacia este concepto de agencia electoral, ¿no? Ayudarnos a tomar conciencia de que la lectura es eso, es una herramienta para pensar mejor. Y para eso ahí les dejo una lista de las posibles estrategias y demás, ¿verdad? De hecho, podemos tener un espacio para poder ahondar en esas estrategias, porque son parte de lo que sería la mediación pedagógica del docente. ¿Por qué? Porque pues, habrá que reconocer que tenemos que mediar pedagógicamente esto, porque la capacidad de lectura no es algo que ya sea una variable de X0, ¿verdad?
X0 les encanta leer y ya vienen armados para lectura. Y a partir de ahí viene el resto de la ecuación, sino que es parte de la ecuación generar, construir esas condiciones. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Espero que les haya sido de interés aquí. Vamos ahora. Y en la ciberpresentación también, ¿verdad? Para ver preguntas y demás. Nos va a quedar la presentación, va a ser muy útil. Sugiero, tenemos 3 preguntas de gente Queda para ustedes. que se conectó. Voy a proponerle esas 3 preguntas. Me parece que puede ser gente que por alguna razón se conectaron más allá que nosotros los de super simple, ¿eh? Nosotros vamos a la casa. No sé si le leo las 3. Como gusten, aquí estoy para Bueno, atender. hay una pregunta de, perdón, porque los anteojos me ayudan, Verónica Mora, que dice: ¿qué errores comete la docencia universitaria al asumir que mandar a leer equivale a enseñar a leer académicamente? Tal vez vamos a ver. Bueno, me parece que el supuesto básico no está funcionando. O sea, mandar a leer algo supone que el estudiante tiene esas capacidades de entrada, ¿verdad? Y que va a poder lograrlo. Pues no creo que en las condiciones actuales en las que estamos, mucho más en una cultura, bueno, como la que vimos, fragmentada de la velocidad, esas condiciones se estén dando así de natural. Entonces, es un poco enviar a alguien a ejecutar una tarea que no domina. Puede ser más frustrante que promotora de logro y de progreso, ¿verdad? Hay una pregunta, creo, complementaria de ella, ¿verdad? Que es hasta qué punto el problema no es la falta de interés por leer, sino la falta de mediación pedagógica, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, ese es el gran tema, ¿verdad? La agencia lectora pasa por un tema de mediación pedagógica, ¿verdad? De ayudar a tener primero esa comprensión de la importancia de la lectura, herramienta clave para pensar mejor. Y luego comenzar a ver, bueno, de qué manera el confrontar ideas, el colaborar con mis colegas en jornadas de lectura compartida, me permite a mí pensar mejor, me permite a mí llegar a mejores conclusiones y plantear incluso en la acción diaria, en la acción laboral y en todos los dominios en los que estoy, pues mejores y nuevas perspectivas. Y una pregunta de Guillermo Solano, dice: ¿existe algún tiempo medio de lectura diaria o semanal que se aconseje, dependiendo de la edad de la persona, si está en edad infantil, adolescencia o etapa? No creo que haya un tiempo medio. Va a depender mucho de los intereses del individuo, de la complejidad de la tarea en la que esté, ¿verdad? Y de cómo la lectura le sirve para expresar sus ideas. Ese es el binomio, ¿verdad? Leo y a partir de la lectura produzco. O sea, genero lectura desde mi lugar, ¿verdad? Pero depende mucho de la labor, de la tarea en la que esté, ¿verdad? Y del tema, qué tan complejo sean los temas que vaya a trabajar, ¿verdad? Hay 2 preguntas más, pero vamos entonces a empezar con las otras 2, las vamos a ir introduciendo. Tal vez aquí de la sala, ¿quiénes, si hay alguien que tenga interés en hacer una pregunta? En realidad, como algunos comentarios más que pues, ha sido muy estimulante, me parece que ha sido muy interesante, digamos, porque en realidad parte de lo que dices, de alguna otra manera lo vemos con diferentes ojos, tanto con lo que somos nosotros y cómo fuimos formados, como también una buena parte de lo que hacemos. Y las reflexiones que nos has dado, yo creo que han sido muy valiosas. Hay, digamos que aspectos que han motivado muchísimo, o sea, en mí, que han activado muchísimo las cosas, como por ejemplo, cuando hablabas de cómo de alguna otra manera ciertos
ciertos valores alrededor de la lectura van cambiando en el tiempo. Yo recuerdo como uno de los elementos interesantes, placenteros en la vida, ha sido acordarse de los libros con los que aprendimos a leer. Y uno se acuerda de los libros que leyó por primera vez, digamos. Y a mí me parece que eso es muy interesante porque efectivamente habla de un cambio donde de alguna u otra manera el mecanismo que teníamos para acceder a información era la lectura, aprendimos a leer y lo hacíamos, y ahora el mecanismo que tenemos para acceder a información es muchísimo más variado. Es videos, es audios, es un montón de cosas. Este tipo de reflexión también me hace pensar en que algunas veces uno también se ve como muy tentado, y lo he hecho, digamos, varias veces, a no leer el libro, sino escucharlo. Y cosas de esas, digamos, que resulta muy interesante, pero también, digamos, es una dinámica completamente distinta. Es otra de las reflexiones que me generó es que, digamos que nosotros que vivimos en este mundo leemos en y para el trabajo, pero leemos novelas, leemos cuentos, leemos para activar el cambio. Cuando tenemos que hacer un cambio en la casa, una cosa así, buscamos un manual de cómo hacerlos. Y uno se da cuenta de que... Los que tenemos carros viejos. Sí, los que tenemos carros viejos, efectivamente, tenemos que estar leyendo manuales, porque ya los videos, ya la gente no hace videos de carros viejos. Entonces, hay que buscar la forma, pero ese tipo de cosas también lo que le recuerda a uno es que no necesariamente porque uno esté inmerso en ese tipo de cosas, puede hacer que la gente encuentre el mismo placer que encuentra uno algunas veces. Y eso me lleva un poco a la reflexión más lúdica, que es preguntarnos dónde un poco nuestros estudiantes, la gente con la que estamos tratando de generar procesos de aprendizaje, encuentran placer, ¿verdad? Y digamos que no siempre es necesariamente la lectura, porque lo ven casi como un castigo. Y más si uno tiene un montón de lecturas y muy abstractas y cosas así. Pero no es solo porque se la leemos también. Yo creo que hay una reflexión que sale a partir de ello, de la exposición, que me gusta mucho, y es cómo efectivamente nosotros podemos propiciar la agencia a partir de diferentes metodologías, o como lo llamabas anteriormente, con la mediación pedagógica. En el análisis que haces, sí, hay un tema que a mí me encantaría, después lo vamos a conversar un poco más entre nosotros, y es cómo frente a la lectura los dos elementos que mencionabas al principio, uno los encuentra y los ve muy presente. Uno de ellos es el tema de la censura, donde uno siente que de alguna otra manera nos están guiando hacia qué leer, ¿verdad? Y qué está disponible y qué no está disponible para... Porque efectivamente algunas veces vos tratás de estimular, y parte, digamos, de los programas de lectura que uno puede usar, el algoritmo está prácticamente direccionándote hacia dónde y qué es lo que tú, digamos, deberías estar leyendo. Y si por alguna razón te metiste en un grupo determinado de lectura por curiosidad, te va a seguir saliendo y va a parecer que eso es lo que te gusta. Y por el otro lado, digamos que también está la estimulación a dejar de leer. Porque alguna de las cosas que nosotros decíamos, a la gente le pagan por hacer videos, a la gente le pagan por hacer, digamos, podcasts y cosas de este tipo, pero a la gente no le paga por leer. Digo, a nosotros nos pagan por leer, pero es porque es de otra manera que... Es fuerte. Y el último comentario, este sí me gustaría, digamos,
quisiera hacer una reflexión un poco en esta línea, y es que has estado contrastando ciertos elementos que significan de alguna otra manera la posibilidad de acceder a conocimiento por la vía de videos, por la vía de podcast o alguna otra cosa, pero también cómo has estado visualizando el hecho de que ya no solamente estamos buscando información para complementar lo que sabemos, sino que estamos sustituyendo lo que hacemos porque una máquina lo haga en lugar de nosotros. Y me refiero básicamente a la inteligencia. Sí, claro, claro, sumamente importante un poco el recuperar también el concepto de agencia de cara a las prótesis cognitivas, que son la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo puedo cargar un libro completo, un PDF, inteligencia artificial, y decirle, a ver, resúmeme este libro. Y nos pone mi nombre para presentarlo mañana como la tarea, que es resumir el libro. Entonces, caray, sobre una caja de resonancia, ¿verdad? O sea, ¿para qué pido yo a mis estudiantes hacer un resumen de un texto si el resumen me lo va a hacer Claude o ChatGPT? Entonces, ahí la capacidad de agencia redobla, porque trabajando con los estudiantes le decimos, a ver, tomen ustedes este texto y pídanle a la inteligencia artificial que elabore 3 preguntas extremadamente desafiantes para el que haya leído ese texto. Que les prepare y luego ustedes dialoguen con su inteligencia artificial para ver qué respuesta le darían ustedes a esas 3 preguntas. Y pidan retroalimentación. Y hagan ustedes preguntas al texto. Y que el texto, bueno, pues les responda. Apóyense ustedes incluso en inteligencia artificial para hacer preguntas desafiantes al texto, para poner el texto en duda, para criticarlo con saña, incluso, ¿verdad? Y entonces, lo que hemos visto es el poder utilizar la inteligencia artificial como una prótesis cognitiva que me ayuda a mí a pensar mejor, se vuelve como un paralelo de la lectura, ¿no? La IA me sirve tanto como la lectura. Ambas son herramientas que me ayudan a pensar mejor. Entonces, la clave en el caso específico de la IA es ese tema de la metacognición. Hacerme preguntas sobre qué estoy yo aprendiendo, y entonces qué debería yo preguntar para poder ver si estoy avanzando o no. Entonces deja de ser como haga un resumen de, sino una muy interesante el otro día que fue entre 2 autores, se me escapan quiénes eran los autores en este momento, pero trabajando con los 2 textos empezamos a trabajar qué le preguntaría un autor al otro, ¿ah? Para dar con los temas que el otro autor no ha abordado, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos ciegos que tiene cada autor? Pero un autor preguntándole al otro. Entonces, grupo tal presenta la perspectiva de Kahneman, grupo tal presenta la perspectiva de Maslow. Entonces, ¿cuáles son los puntos ciegos? ¿Usted está de acuerdo con eso o no? A ver, veamos este apartado, leamos ese texto de Maslow, a ver si es cierto. Entonces, empieza en una especie de debate muy rico, ¿ah? Donde operamos con la lectura y la IA con lo que en el fondo son prótesis cognitivas. No nacimos con ninguna de las dos, simplemente nos ayudan a empeorar o a mejorar, ¿verdad? Porque el problema que tiene la IA es que es magnificadora, ¿verdad? Si yo la uso para mal, en realidad es como cualquier herramienta, ¿verdad? Si la uso para mal, pues me dejará hacer barbaridades. Si la uso como amplificadora, es absolutamente magnífica, ¿no? Por esa capacidad que tiene. Tenemos a Brandon. Perdón. Sí, no, gracias por la presentación. Realmente muchas líneas para seguir pensando muy interesantes y algunos libros ya documentados en el teléfono para revisión posterior de los que usted planteó.
Una de mis inquietudes iba relacionado con el tema de la IA que planteó Keynor, pero ya usted le dio respuesta. Pero en general yo haría primero un comentario y después una consulta. Eh, la, el momento en el que estamos de la inmediatez lo devuelve a uno a aquellos años en que las caricaturas o dibujos animados decían que la comida iba a venir en un cosito así chiquitito y se le ponía agua y de ahí salía todo y se autogeneraba por su cuenta. Y hoy en día lo que estamos viendo, porque la capacidad de la IA de brindar respuesta a algo que no tiene una duda es enorme, pero también la capacidad de brindar líneas de abordaje y de acción es enorme. Entonces ahí es donde viene el rol más activo como docente a nivel de posgrado, pero también eso fuerza un poquito a los sistemas educativos y la estructura normativa en la que estamos inmersos a modificar también la forma en la que hacemos programación de los cursos y a la forma en la que nos dicen es que usted tiene que tener objetivos, usted tiene que tener metodologías, usted tiene que tener libros y sesiones, pero no necesariamente, no necesariamente hoy funciona así. Porque no necesariamente hoy usted tiene las 20 páginas de este libro para esta lección y solo las usa ahí, sino que rebota para adelante y va y viene. Es un flujo continuo y es un proceso muy interactivo. Y entonces, pensando desde lo que es la gestión académica, es complejo porque se encuentra uno dentro de la rigidez de la formación, de la estructuración docente propia, de cómo tiene que ir la programación de los cursos y lo que en la vida real uno puede hacer. Y entonces, estando ahí en ese punto intermedio, uno tiene que ajustarse a programar los cursos tal y como se le pide, pero en la vida real las cosas terminan funcionando de otra manera. Entonces, no sé si sobre eso ustedes han reflexionado un poco de las implicaciones que esto jala hacia el sistema de educación superior en general y por dónde uno puede ir saliendo. Claro, claro, claro. Da pie a, por ejemplo, pensar en podar un poco de contenidos, podar y materiales de referencia, ¿verdad? Y dejar más bien que los materiales de referencia y los contenidos incluso sean generados en el mismo curso. Surjan. Un poco lo que les decía hace un rato, ¿verdad? A veces hay que pensar para actuar, o sea, hacer el plan y luego actuar, y a veces hay que actuar para pensar, o sea, hay que dejar que el grupo vaya generando una dinámica y que la misma dinámica sea la construcción de los contenidos del curso. Un tema bien interesante, creo que el TEC de Monterrey lo estaba planteando. Lo planteé hace pocos días en la Universidad de Costa Rica. No me dijeron que ni sí ni no, que tal vez, ¿verdad? Pero es en el nivel de la maestría optar también o apoyarnos en un enfoque más eutagógico. A creer. O sea, pedagógico, ¿verdad? Pedagogo, líder de infantes, ¿verdad? La pedagogía es liderar niños. Luego viene la andragogía, ¿verdad? Que es el arte de ayudar a los adultos a aprender. ¿verdad? Luego viene la eutagogía, que es procesos de autoorganización y autodirección del mismo estudiante. Entonces, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, un 30% de la nota en X curso está dado por la evaluación que el mismo estudiante decide. Va a hacer una monografía, va a preparar una prueba o va a investigar en tal otra metodología que va a estar sujeta a autoevaluación, evaluación de pares. ¿Sí? Pero es el estudiante que un poco decide, no sobre el 100% de la nota, sino sobre el 30% de la nota. O 40%. Aquí entre nos, y que esto no salga de este foro, que no salga de este foro, más de un profesor me dice, qué alivio, qué alivio cuando un poco un componente del curso es eutagógico y es el propio estudiante quien se autoevalúa.
por supuesto que no caemos en ingenuidad, ¿verdad? Decir, bueno, yo me autoevalúo y me puse un 10 de entrada, ¿verdad? Sino que hay un baremo de evaluación. O sea, para ponerse un 8, usted tiene que tener en su portafolio de aprendizaje documentado lo siguiente. Un 8,5 corresponde a, un 9 corresponde a tanto. Eso lo puse en práctica, me acuerdo, en una maestría en la Universidad de Costa Rica hace como 2022, más o menos, hace como 4 años. 40% de la nota era una nota que se ponía el estudiante. Claro, como, no, profe, en serio, yo me pongo, ya todos con cara de 10, ¿verdad? Yo tengo un 10. Efectivamente, pero sujetos a este modelo. Un 8 quiere decir que usted hizo esto. Un 8,5 quiere decir que usted hizo esto. Entonces, dependiendo en un portafolio, ¿no?, donde se va sistematizando el aprendizaje, dependiendo del aprendizaje que ha sistematizado, de las prácticas que ha hecho y demás, entonces, dependiendo de esos productos que tiene, que son verificables, ahí está la nota. Portafolios de aprendizaje, que es producción del propio estudiante. Son enfoques que son bien interesantes, ¿verdad? Que el mismo curso sea una construcción de materiales y de acopio de bibliografía, ¿verdad? Pues por más que uno quiera, nunca va a poder tener toda bibliografía el panorama completo, sino que irán surgiendo cosas, ¿verdad? ¿Qué tal un libro que surge 2 meses después de que empezó el curso? Ese me encantó, porque ese fue un tema de la vida real. Un libro que sale 2 meses después de que empiece el curso. Y era un libro absolutamente seminal y absolutamente clave para el curso. ¿Y en qué bibliografía lo ponemos? ¿Verdad? No se puede, porque está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, actuar para pensar. Hagamos este análisis, hagamos equipos de profundización. Muy bien, pero primero me da una muy buena noticia. Yo estoy preparando mi próximo curso y así intuitivamente estaba en misión podadora. Eso me da un aliento que voy a tener que seguir así. Yo soy bueno para llenar el programa de literatura, ¿verdad? Ahora estoy en esa misión, entonces es interesante. Hay una pregunta tenemos 3 de gente que está conectada, digamos, de Verónica Mora, dice, me parece muy pertinente pensar que no se trata de un déficit de capacidad, sino de un desajuste. En esa línea me surge la duda de cómo entra en juego el hogar como primer espacio donde la lectura puede llegar a ser significativa. Lo pregunto porque muchas veces la universidad espera hábitos y motivaciones lectoras que no siempre fueron cultivados en las trayectorias familiares y escolares del estudiante. Ese es un gran punto, ¿eh? Porque no podemos suponer que desde el hogar hay una formación lectora, sino que más bien la agencia es algo que tiene que ser construido, ¿eh? No es espontánea y usualmente no es creada desde el hogar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí hay más preguntas, si no, tengo. Bueno, Marco, ¿no? Tal vez comentario, no sé si pregunta al final, pero pensando en el tema de la inteligencia artificial, como usted la proponía para poder insertar el uso de la lectura o libros de texto en los cursos, es como presentarlo de una manera retadora, ¿verdad? No conformista o complaciente desde el punto de vista de lo que la inteligencia artificial nos puede decir, más allá precisamente del resumen de un texto, sino empezar a interactuar o a retar la inteligencia de alguna manera, inteligencia artificial. Entonces, tal vez mi reflexión ahora que lo estabas escuchando, aquí estamos hablando de la lectura, pero también tal vez no hemos hablado de la escritura, ¿verdad? Que a veces también es otra parte que sentimos que se va perdiendo. De hecho, uno lo ve, la gente prefiere enviar un mensaje de audio a un mensaje de texto. Y tal vez mi comentario es que también de alguna medida estamos satanizando la escritura a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Guardando los espacios, cuando puede mejorar en mucho, ¿verdad? Y ayudar en mucho incluso a las personas que no tienen facilidad de escritura.
Recuerdo casos acá incluso que han pasado, ¿verdad? Estudiantes que tienen ideas muy brillantes, pero les cuesta mucho, ¿verdad? Afinar o depurar, digámoslo así, ¿verdad? La escritura, y la inteligencia artificial es una herramienta para eso. Sin embargo, ¿verdad? Viéndolo también desde el punto de vista de la exposición, somos como perseguidores, porque entonces ahora estamos buscando software para ver si hay uso de inteligencia artificial o no dentro de los trabajos. Y el tema es, claro, la inteligencia artificial, como cuadra todo tan bonito, ¿verdad? Hasta el tamaño de los párrafos, el uso de ciertas expresiones y todo, es muy fácil, pues, que se muestre el uso de inteligencia artificial, aunque pueden haber ideas originales, ¿verdad? Entonces, como más que todo una reflexión y, bueno, tal vez algún comentario de su parte sobre ese tema. Dos resonancias a propósito de lo que usted acaba de señalar. La primera es la escritura a mano. Es absolutamente clave. Hay ya toda una tradición desde la neurociencia, ¿verdad? Que plantea lo importante que es escribir a mano. No es igual escribir a mano a nivel de retención que escribir en el teclado, ¿verdad? Entonces, esa escritura hay que recuperarla, la escritura caligráfica, ¿verdad? Francia, después de años de estar operando con teclados, ha empezado un poco en la nueva dirección de decir, no, ahora es a mano, ¿ah? Porque la caligrafía, ojo humano, esa coordinación es fundamental, ¿ah? Y la escritura es parte de este complejo que tiene que ver con la lectura, ¿verdad? Con la capacidad de producir. Y efectivamente la IA puede producirnos un texto maravilloso y ese texto va a pasar la prueba. Pero en última instancia, en clase tendremos que defender eso que produjo la IA. Y ahí no hace falta tanto de estar viendo si tenemos un software para ver si alguien produjo esto con ChatGPT o no, ¿verdad? Sino que más bien es en la clase donde el individuo tiene que defender lo que está postulando en el texto, que se aplica la prueba del ácido, ¿verdad? La prueba de, ahora sí, a ver, esta belleza que está en este documento, ¿cómo lo plantea usted a la clase? Y ahí es donde uno dice, si está logrando o no el individuo articular aquello que puso en el texto. Hay una pregunta de Carolina Adelante. Ramírez, después seguimos con Daniela, pero todavía faltan ahí, por dicha. Dice Carolina Ramírez que me parece muy interesante la charla. Quisiera poner sobre la mesa otros caminos, por comillas, que toman las personas hoy en día, donde la IA le hace un resumen, un audio o una infografía de la lectura. Entonces, al final, no son sus propias ideas, sino las de la IA. Un poco el tema empezó, pero aquí cierra con esto de las propias ideas. Claro. Deberíamos verlo como un amplificador, ¿verdad? O sea, el producto que me arroja a mí una IA, yo lo evalúo y digo, sí, me gusta el sentido que está dando, pero considero que deberíamos explorar más tal arista del asunto, ¿no? Algo se está quedando por fuera. De lo que me sugieres, me gusta mucho este punto porque no lo había considerado. O sea, ¿qué yo no estoy considerando? ¿Qué nueva pregunta puedo hacer para interrogar el texto que me está generando la IA? O sea, todo eso es fundamental, ¿no? Es un proceso de elaboración. Donde, insisto, la IA no es tanto quien me entrega todo cocinado y listo, sino que más bien es una prótesis cognitiva que yo utilizo para dialogar, para profundizar, ¿no? Para decir, caray, de esto que estoy proponiendo, ¿qué estoy dejando por fuera? Entonces, ay, tiene razón, me ayuda a plantear la siguiente pregunta y empezar en ese diálogo donde pues yo lo que tengo es una especie de sparring, un sparring donde lo que tengo es una oportunidad, un espacio para pensar, como haría con un colega en los años 80, ¿verdad? Cuando conversábamos con un colega, mira, falta esto, mira, vos qué opinás. Y claro, ese diálogo es la base de toda esta construcción, ¿verdad? De ir afinando cosas y mejorando. Daniela. Gracias. Yo estaba pensando también en el tema de las políticas, ¿verdad? Si pensáramos en políticas públicas, que quisiéramos fomentar esto que usted llama la agencia lectora,
¿verdad? Y pensáramos en políticas públicas, ¿será necesario pensar en estas políticas o será que el Homo Videns se dará cuenta por sí solo que necesita de esa agencia lectora, ¿verdad? De alguna manera restringir ese Homo Videns un poco, como lo han hecho en otros países, ¿verdad? Ajá. Pensar si deberíamos elaborar esas políticas o comenzar a pensar algún tipo de políticas en ese sentido. ¿Verdad? Nos comentabas de casos de otros países, de otras universidades incluso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Pienso que dejarlo por la libre para que espontáneamente se corrijan, no creo, ¿verdad? Más bien, la dirección va en el otro sentido, de mayor automatización, ¿verdad? De estos procesos. Y posiblemente una de las políticas interesantes tenga que ver con en el contexto educativo, ¿verdad? La organización de la clase. Yo creo que es más que pensar en un lector, es el grupo lector, el equipo lector. No sé, me parece, alguna vez conversando con un colega, este colega defendía una política, bueno, un movimiento en realidad que se dio hace como 30 años, que se llamaba una laptop por infante, ¿no? En inglés, one laptop per child, ¿no? Que era entregar una computadora a cada infante. Yo me planteaba que, ¿qué hubiese pasado si en realidad hubiese sido una laptop por equipo de infantes? En lugar de pensar en un individuo suelto, pensar en diseños colaborativos, diseños de equipo, ¿no? Aprovechar la efervescencia colectiva, aprovechar que en equipo somos distintos, aprovechar que en equipo tenemos que entrar en tareas de sincronización, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Verdad? Y en ese cambio de régimen hay una enorme riqueza, ¿verdad? Si hubiese políticas, yo apostaría por políticas a nivel de mediación docente, de preparación de docentes para esto. Y también la otra, una construcción más colaborativa de los diseños pedagógicos. Utilizar al equipo como el núcleo de todo este tipo de aprendizajes. Hay una también, no, vamos a intentar ella es de Katia Isabel Castro. Dice: buenas tardes, me pareció muy interesante la ponencia. Me represento un enorme reto frente a una realidad no compartida en los mismos niveles entre las personas docentes y las capacidades de las personas estudiantes. ¿Cómo disminuir esas diferencias y lograr los resultados que buscamos, que es compartir conocimiento y crear nuevos? Creo que esta es una oportunidad para que usted continúe con lo que nos estaba sugiriendo. Pienso que un inventario básico habla de 13 grandes estrategias para fortalecer la agencia lectora, ¿verdad? Yo pienso que esas son estrategias que podemos aplicar en el día a día, ¿verdad? Para poder, no es tanto cerrar una brecha, sino generar una plataforma común de trabajo, ¿verdad? Tomar un texto y generar una lectura colaborativa donde cada participante asume un papel o una arista distinta de su visión del texto, ¿verdad? Discutir las visiones que tenemos de antemano y luego ver si el texto enriquece o no esa visión, ¿verdad? Dominar al texto, retarnos a decir: este texto vamos a construir preguntas críticas sobre este texto, no lo vamos a aceptar como dado, porque a veces nos pasaba eso, ¿verdad? El texto lo escribió tal persona y entonces ni se te ocurra, es que falta algo, sino que bueno, ahí está. ¿Qué le falta a ese texto? Podemos utilizar la IA para tener esa mirada, ¿verdad? De hasta muros, ¿verdad? ¿Qué perspectiva podría enriquecer este texto? Entonces, es un enfoque de tener, digamos, una base, unas cuantas estrategias para fortalecer la agencia lectora e ir poniendo en juego, ¿no? Una por una, ¿no? Un inventario, ver con cuáles me responde mejor el grupo, ¿no? E ir compartiendo esos éxitos.
a veces tenemos que recordar, ¿verdad?, que como docentes nuestra tarea no necesariamente es la de transmitir información o ayudar a los estudiantes a construir esa información, sino que como docentes somos investigadoras e investigadores. ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? Bueno, pues los métodos didácticos. Utilicé tal estrategia de agencia lectora. ¿Me salió bien o me salió mal? ¿Funcionó o no funcionó en la clase? Bueno, si funcionó, la puedo compartir con mis colegas, ¿verdad? Porque eso nos ayuda un poco a ir transitando sobre maneras más ricas y productivas de hacer docencia. Primero, como docentes somos investigadoras e investigadores. El objeto de estudio es la didáctica y el laboratorio. El laboratorio es el aula. O sea, en lugar de enseñar esto con el método de siempre, voy a enseñarlo a este grupo con este otro método. Y el grupo 1 es el grupo experimental, el grupo 2 es el grupo control. A ver si obtengo un mejor aprendizaje utilizando este nuevo método. Soy una persona investigadora en didáctica. Y mi laboratorio es el aula. Ese es el primero. Y el segundo punto, soy un docente de puertas abiertas. A mí nunca se me olvida, hace 1.000.000 de años, le digo a un colega de la facultad, le digo, mira, me gustaría ir a ver tu clase. ¿Para qué lo dije? Se volvió así, ¿verdad?, con las venas del cuello marcadas. Dice, si usted va a ver mi clase, yo voy a ver la suya. O sea, como diciendo, ¿no? Así, sí, cuídese. Ahora no, ahora el tema es, hagamos reuniones. ¿Qué dice? Dame la charla. hagamos reuniones docentes, ¿verdad? Y de pronto. Claro, llegaste, hablaste una hora. Ahí está magnífico eso, claro. Porque de pronto uno llega a esas sesiones y de pronto dice, mira, es que yo no he podido hacer tal cosa, o tal cosa no se puede hacer. Y el colega que está a la par le dice, mira, yo lo hice de esta manera. O sea, basta con que uno diga que algo no se puede hacer para que otro colega docente le explique cómo lo hizo, ¿verdad? Somos investigadores. Nuestro objeto de estudio es la didáctica. Y nuestro laboratorio es el grupo, el aula. Digamos, nuestra ocupación como docentes es una ocupación de puertas abiertas. Ojalá podamos compartir mejores prácticas con otros colegas, más que estar ahí como cerrados, ¿verdad? Mejor expandir esa práctica y compartir mejores prácticas con otros colegas. Aparte de la experticia disciplinar, ser expertos en un área de la disciplina, la otra cara de la excelencia es la comunicación didáctica. No basta con que yo sepa mucho, tengo que saber cómo explicarlo. Es profesor argentino, se me escapa el nombre, Cassini, que era Cassini, que decía, los mejores pozos no son los más profundos, sino los que tienen muy cuerda, o sea, que se puede sacar fácil el agua de ellos, ¿verdad? Y hablaba de eso, o sea, una cara de la moneda es la experticia disciplinar, lo que yo sé sobre la disciplina. La otra cara de la moneda es la comunicación didáctica. ¿Cómo logro yo diseños mediados para movilizar al grupo? Sí, no, en realidad mi pregunta iba justamente como ese tipo de recomendaciones que pudiéramos hacer. Creo que en un plazo corto, ahorita empezamos nosotros clases el 12 de mayo, y justamente pues esta conversa nos cae muy bien para darnos ideas, para retroalimentarnos y justamente ir haciendo esos ajustes en la marcha. A veces uno como docente piensa, bueno, que aquí está el programa de curso y ¿verdad? Es increíble, cuando en realidad nosotros podemos ir haciendo ese tipo de acciones de justamente mediación. Y yo lo pensaría como qué podemos hacer ahorita, ¿verdad? Y cómo nosotros podríamos justamente ir siguiéndole un poco más el pulso.
ahora que estaba revisando yo veo las evaluaciones de los estudiantes, también de los profes. Entonces los profes van a decir, los estudiantes no leen. Y los estudiantes me van a decir, es que nos ponen mucha lectura. Y yo lo que he notado mucho en la práctica, bueno, ahorita, es que más bien a veces se viene a replicar lo que a nosotros nos enseñaban antes, como que quizzes, comprobaciones de lectura, ¿verdad? Que al final, a mi parecer, ¿verdad? A veces no va como en estos tiempos, más a través de la virtualidad que estamos haciendo. Entonces, más sería como recomendación un poquito más allá de lo que podemos hacer ahora. Claro. Son tiempos distintos. Yo no me atrevería a decir si son mejores o peores. Me parece que la caracterización es que son distintos. Entonces, las estrategias, por ello, deben también ser distintas, ¿verdad? ¿Ah? Tiempos modernos, diría Chaplin. Tiempos buenos, diría Chaplin. Sí, o sea, es que sí, o sea, cerca de la casa, hay un perro, pero es un pitbull terrible, ¿verdad? Y se escapa y se le viene uno encima. Que más allá de que no debiera pasar nada y el perro no debiera atacarme, ahí viene. Entonces, bueno o malo, no sé. Yo lo que tengo que hacer es, ¿verdad? Como dice el proverbio chino, somos como un pez sacado del agua. En tal condición, el pez no pregunta en qué dirección debe saltar, simplemente salta porque sabe que su situación es desesperada y algo debe hacer. ¿Ah? Y en esa línea, en esa situación desesperada en el que algo se debe hacer, en el que nos ubicamos como docentes, porque son tiempos complejos, tiempos difíciles, es donde volvemos un poco sobre lo que les decía, ¿verdad? Uno, somos investigadoras e investigadores, lo nuestro es la didáctica, es nuestro objeto de estudio, y el aula es nuestro laboratorio. Entonces, ahí vamos a ver qué experiencias generan mejor y más rica experiencia de aprendizaje. Estamos en un contexto donde operamos a puertas abiertas. Comparto con mis colegas, mira, pasó esto. Entonces, apliqué tal metodología, me funcionó. Probamos a ver cómo te va. Y compartimos mejores prácticas. Y entendemos siempre que la experticia disciplinar es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la comunicación didáctica que está en permanente desarrollo, ¿verdad? Muy bien. Gracias a ustedes, María. Muchas gracias por todo. Podemos llegar al final. Realmente agradecerte a Enrique, que sin conocernos, con un mensaje reaccionó. Después estamos ya reunidos, coordinando esto, y que nos haya venido a aportar. Y yo diría que nos puso, estábamos con un problema, ¿no? Nos puso un poquito más arriba de entender el problema. No estoy tan seguro de si resolverlo, sí empezarlo a entender, ¿verdad? Y tal vez en reconocimiento a don Enrique, pues, y nuestro agradecimiento por el día de... Muchas gracias.